Bienvenidos al episodio número 14 de Más Allá de la ñ. Yo soy Isabela y estoy muy agradecida contigo porque volviste. O por el contrario, si es la primera vez que estás aquí, siempre es un buen momento para empezar y qué bueno que lo hiciste ahora. Bien, seguro que todos ustedes que me están escuchando alguna vez han tocado madera o han visto a alguien que lo hace. ¿Saben? Me refiero a cuando alguien dice que le ha estado pasando algo bueno y como que le da miedo que sus palabras tienten a la suerte y decide darle unos golpecitos a madera o algo que se le parezca como un por si acaso. Bueno, la verdad es que esto está muy extendido en Venezuela y a mí me sorprendió mucho cuando vine a España y vi que aquí la gente también tocaba madera. Y hice una pequeña investigación y me di cuenta de que en Estados Unidos, bueno, en la cultura anglosajona también tienen este knock on wood. Y investigué y resulta que prácticamente en todos los países del mundo está esta costumbre de tocar madera. Algunas con interpretaciones un poquito diferentes, pero más o menos la misma premisa de, por suerte, se toca madera. Entonces me surge la pregunta, ¿cómo se explica que una cosa que no tiene ningún fundamento real esté tan extendida por todo el mundo? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Bien, pues resulta que hay varias teorías para explicar esta situación. La más aceptada es que todo esto proviene de los proto-indoeuropeos. Hemos hablado de ellos en este podcast. Son esta cultura de la que no tenemos realmente mucha información, pero que suponemos que existieron más o menos entre el año 3500 y 2500 antes de Cristo y que probablemente todas las lenguas indoeuropeas derivan de ellos. Bien, pues resulta que se sabe que ellos tenían como la creencia de que dentro de los árboles vivían espíritus y que como para tratar de recibir su bendición o para que te dieran como buena suerte, había que tocarles el árbol, como para, hey, estoy aquí. Entonces, pues parece que eso los indoeuropeos se lo heredaron a los que les siguieron y así poco a poco, hasta que todos hoy en día tocamos madera. Entonces ahora la siguiente pregunta es, bien, ahora que sabemos por qué tocamos madera, ¿cómo una cosa así puede sobrevivir tantos años? Porque es que en Venezuela nosotros no creemos que hayan espíritus que vivan en los árboles, excepto por los chimichimitos, ¿vale? Pero no le tocamos la madera a los chimichimitos. Pero sí, hoy en día tocamos madera, pero no creemos que hayan espíritus dentro de los árboles. De hecho, no tocamos árboles necesariamente, tocamos mesas de madera, muebles de madera, o sea, no tiene mucho sentido. Bien, para explicar todo esto, hay que hablar de tocar madera como lo que es precisamente una superstición. Y definimos una superstición como una creencia errónea sobre el mundo con la que se le atribuyen explicaciones mágicas a cosas de la realidad. Y como podemos ver con el ejemplo de los protoindoeuropeos, las supersticiones han caminado con la humanidad desde prácticamente nuestros principios. Y es que hay muchísimas supersticiones. Los gatos negros, el número 13, no caminar debajo de una escalera, no pisar las rayas de la calle. También, bueno, en Venezuela hay muchas, por ejemplo, no pasarle la sal en la mano a alguien y muchas otras cosas que damos por ciertas, pero realmente no tienen ningún fundamento. Bien, la cosa es que hay estudios que parecen demostrar que la superstición como fenómeno existe en gran parte de los organismos con capacidades de aprendizaje asociativo. El más famoso de experimentos que demuestran este punto es el experimento de las cámaras de condicionamiento operante, famosamente conocidas como las cajas de Skinner. Estas cajas eran una herramienta usada en laboratorios para analizar el comportamiento de diferentes animales. Lo que había que hacer era, por ejemplo, hacer que si se pisaba determinada palanca dentro de la caja, esto accionara un mecanismo que liberaba comida. Entonces, la idea era meter a un animal dentro de la caja para ver cuánto tiempo le tomaba aprender que si movía la palanca recibía comida, ¿sí? O sea, la comida funcionaba como un reforzamiento positivo. Entonces, era como tratar de ver cómo aprendían los animales a base de refuerzo positivo. De esto hay cientos de experimentos con un montón de animales y un montón de posibilidades para hacer que caiga la comida, pero el que nos interesa ahora es uno que se hizo con palomas. Y es que a estos experimentadores se le ocurrió la brillante idea de meter palomas en estas cajas, pero que recibieran comida de forma aleatoria, o sea, que no hubiera nada que las palomas tuvieran que hacer dentro de la caja para recibir comida. Entonces empezó a pasar una cosa muy curiosa, y es que las palomas empezaron a asociar
determinadas cosas que estaban haciendo en el momento en el que recibían la comida con el hecho de recibir ese reforzamiento. Entonces, por ejemplo, si una paloma estaba dentro de la caja y se estaba, qué sé yo, moviendo el ala y de repente le caía comida, veías que la paloma a partir de ese momento empezaba a mover el ala como una demente y entonces cuando le caía comida otra vez era como que, ah, mira, sí, si muevo el ala me cae comida. Entonces tenías a la paloma constantemente moviendo el ala. Y luego en otra caja tenías otra paloma que había aprendido que si picoteaba el piso, entonces caía comida. Entonces tenías una paloma picoteando el piso sin parar constantemente hasta que le cayera comida. Y entonces cada vez que caía comida se le reforzaba más y más la conducta. Es una locura, la verdad. Y bien, estos resultados se utilizaron para tratar de explicar la existencia de supersticiones en humanos. Se planteó así que tal vez las supersticiones nacen como por una especie de accidente, ¿no? En el que una persona hace una asociación equivocada entre algo que hace y algo que sucede. O sea, es como una especie de falla en el sistema, producto de esta capacidad de aprendizaje asociativo que tenemos los humanos y diferentes animales. Bien, sabiendo esto y entendiendo que tal vez la formación de una superstición es algo que más bien tiene que ver con lo primitivo, como por ejemplo tocar madera, ¿cómo es que los humanos de ahora mantenemos esas costumbres históricas que realmente no tienen ninguna explicación para nosotros? La verdad es que una manera de explicarlo es que muchas veces es más fácil seguir con la superstición que lidiar con el estrés que genera no seguir con la superstición. O sea, por ejemplo, si yo digo, mira, en todo el 2020 no me enfermé y, ¿sabes? Toco madera porque no me quiero enfermar. La verdad es que para mí es mucho más sencillo simplemente tocar la madera que lidiar con el hecho de decir, vale, no voy a tocar la madera porque no tiene sentido. Entonces ahí viene el estrés de, ajá, pero ¿y si realmente sí tiene algo que ver? ¿Y si no toco la madera me enfermo y yo estudio y trabajo, yo no me puedo enfermar? O sea, ¿saben? El estrés que genera el tratar, el atreverte a ir en contra es peor que simplemente tocar la madera, que es una cosa muy, muy sencilla. También otra manera de explicarlo es que las supersticiones no son cuestiones aisladas. La realidad es que las supersticiones forman parte de todo el entramado de la cultura y las creencias de diferentes sociedades. O sea, por ejemplo, el tema de no pasar la sal es una cosa que forma parte de la cultura venezolana de una manera, o sea, está enraizado en lo que somos como venezolanos. Y así con muchísimas otras cosas, la verdad, no me vienen a la mente más ejemplos, pero sé que hay millones de supersticiones que tenemos los venezolanos que no podemos sacarnos de la cabeza y que tenemos como por seguro. Por favor, si tienes una idea de una superstición venezolana en mente, que no se me está ocurriendo, por favor déjala en comentarios porque sé que hay millones, sé que hay miles de millones. Bien, aquí me voy a mojar y es que como les estoy explicando, hay que entender que las supersticiones están enraizadas en el entramado de la sociedad. Y es que voy a proponer esta idea de que tal vez la religión podría ser una superstición. Entendiendo que la religión realmente no tiene ningún fundamento científico y que realmente es un conjunto de creencias supersticiosas muy pormenorizadas y que han sido institucionalizadas, pero que realmente no responden a nada concreto en el mundo, sino que simplemente funcionan como una especie de colchón para lidiar con el estrés que nos genera la incertidumbre. Porque díganme si no es mega supersticioso el hecho de, ay, mi hijo va a salir a la calle, déjame echarle agua bendita para que no le pase nada. Es mucho más sencillo agarrar el agua bendita y echárselo a tu hijo que lidiar con él, ¿y si no le echo agua bendita? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si me lo matan? ¿O voy a ir a la iglesia a rezar por mi hermano enfermo? Porque es mucho más fácil para mí simplemente ir y rezar 10 minutos que lidiar con el estrés de que no estoy haciendo nada porque mi hermano está enfermo, porque no puedo hacer nada, ¿saben? Y también creo que otra cosa que podría tener que ver con esto de las supersticiones institucionalizadas y que forman parte de la cultura, y es que aquí me voy a mojar, creo que incluso más, y me voy a ganar más hate que con lo de hablar de la religión como una superstición. Y es que no se han parado a pensar que también la astrología es una superstición muy pormenorizada e institucionalizada. Porque el hecho de explicar cosas con la posición de los cuerpos celestes en el cielo y que esto no tenga ningún fundamento científico es un poquito supersticioso. O sea,
el hecho de decir, ay, claro, me salieron las cosas mal porque Mercurio retrógrado, ¿sabes? Obviamente. Es muy supersticioso, o sea, y no hay ninguna prueba concreta en el mundo que nos diga, sí, sí, realmente esto tiene una explicación porque la posición de Mercurio... No, no hay nada real. Y les voy a decir una vaina, o sea, los que me siguen en Twitter lo saben, yo hablo de astrología, o sea, yo soy partidaria de la máxima de que vuelan, vuelan. O sea, sí, yo sé que no hay ninguna explicación científica detrás de la astrología ni detrás del horóscopo, pero de que vuelan, vuelan. O sea, si la astrología es pura superstición, porque mi novia es Piscis. ¿Mm? It makes you think. No voy a profundizar más en este rollo, pero creo que sí vale la pena más bien hablar de por qué hoy en día está tan de moda la astrología. Porque cuando yo era más chamita, la verdad es que, o sea, la astrología era como una cosa de mi mamá. Y como que mi mamá me hablaba a veces de que si yo era Aries y no sé qué. Pero la gente de mi edad como que no está muy preocupada de ese peo. En cambio, hoy en día la vaina está súper presente en las redes sociales y veo muchísima gente de mi edad que se dedica a todo este tema de la astrología. O sea, es como un boom súper reciente, ¿no? Y es que, según Google, la búsqueda de la palabra horóscopo se ha incluso triplicado en los últimos años. O sea que sí, parece que a esta generación le interesa demasiado todo este tema. Bien, para tratar de explicar este fenómeno, hay que saber que se han hecho varios estudios en los que se demuestra que la gente suele acudir a la astrología en momentos de mucho estrés, sobre todo estrés relacionado con incertidumbre sobre relaciones, sobre trabajo, sobre el futuro, y también hay que entender que, según la APA, nuestra generación es de las más estresadas y ansiosas que ha habido en el mundo. Y aquí, o sea, mira, si me vas a comentar, ay, la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial estaba estresada también. Mira, o sea, con lo que estoy diciendo no estoy desacreditando el estrés de la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial. Lo que estoy diciendo es que genuinamente los millennials y los centennials estamos burda de estresados. Y lo dice la fucking APA. O sea, que shut the fuck up. Estamos estresados, ¿vale? I don't care. Entonces el punto es que puede haber cierta relación entre el estrés que tenemos los millennials con la posibilidad de acudir a la astrología, ¿sí? Porque parece que estas dos cosas, estrés y astrología, parece que van un poco de la mano. No sé si causa efecto, esto es como muy arriesgado de decir, pero algo tienen que ver, ¿vale? Van un poco de la mano. También, para explicar este tema, hay que saber que otra de las palabras que ha duplicado, incluso triplicado su búsqueda en Google es la palabra en inglés wellness. ¿Saben? Como el bienestar. Y es que todos lo sabemos, últimamente nuestra generación le interesa muchísimo el bienestar, tanto físico como mental, como espiritual. Creo que nunca en mi vida había visto a tantas personas hablando en voz alta sobre salud mental. Nos preocupa el hecho de que hay que alimentarse bien, hay que tomar agua, hay que hacer ejercicio. Pero también veo mucha gente que prende inciensos, que tiene piedras, que, saben, como que, y probablemente como resultado de ese mismo estrés del que estamos hablando, a nuestra generación le interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con estar bien, estar saludable, probablemente porque sentimos que esas pequeñas acciones que podemos hacer sobre nuestra vida, bueno, igual que el skincare, o sea, el cuidado de la piel que tiene esta generación, yo quiero ver cómo vamos a envejecer, porque, madre mía, nos interesa burda. Definitivamente este interés como en el bienestar probablemente tiene que ver con nosotros tratando de buscar como numerosas maneras pequeñas de lidiar con todo este estrés y este tema que nos tiene a todos vueltos locos. Y de nuevo, no es lo mismo que el estrés con el que vivió la gente de la Segunda Guerra Mundial, pero es un estrés y es igualmente válido. Eso es a lo que quiero llegar. Bien, pues hasta aquí el episodio número 14. Espero que les haya gustado a mí todo este tema de las supersticiones y el interés por el horóscopo, una cosa que ya estaba un poco muerta, me interesa muchísimo. Espero habérselos transmitido a ustedes también. Y nada, por favor recuerden dejarme en comentarios alguna superstición venezolana que recuerden, porque sé que hay muchas, pero ahora mismo no tengo nada en mente. Y por favor también déjenme su opinión sobre el horóscopo en comentarios. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.